Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y pues vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este día, hermanos, ¿verdad? Porque queremos aprender este tema que es muy, muy importante y que todos nosotros tenemos que lidiar con esto, hermanos, ¿verdad? Este, yo no vengo de un trasfondo cristiano, hermanos. Yo fui el primer cristiano en mi familia. Así es que yo no sabía nada de la iglesia, del trato en la iglesia, ni sabía por qué tenía que decirle hermanos a los hermanos o pastor al pastor, porque yo no sabía nada absolutamente. Pero sí pensé yo, me pasó por el pensamiento de que en la iglesia no habían problemas, eso es lo que yo pensaba. Pero obviamente como habemos personas en la iglesia, sí hay problemas, hermanos, ¿verdad? La otra cosa que yo he oído decir mucho es que hay hermanos que dicen, a mí me gustaría mucho que mi iglesia fuera como en el primer siglo, ¿verdad? En donde todos comían con alegría, sencillez de corazón, no habían necesitados porque todos compartían todo lo que tenían y no habían necesitados. Y entonces, bueno, tiene sentido ese de quisiera que mi iglesia fuera como la iglesia del primer siglo. Pero obviamente cuando uno lee la palabra, la iglesia del primer siglo tenía problemas, hermanos. En medio de todo ese mover de Dios, hermano, existió un Ananías y Zafira que salieron por ahí, ¿verdad? Y uno lee en Corintios y era un desorden esa iglesia, hermanos. Y muchos pleitos, muchas cosas, hermanos, los judaizantes, muchos problemas. Así es que nuestra iglesia es como la iglesia del primer siglo, hermano. También, todavía estamos viviendo lo mismo. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dirija y vamos a leer la palabra después, ¿ok? Señor, en el nombre de Jesús, seguimos delante de tu presencia, Señor. Y en este día, Señor, te queremos suplicar, Señor Padre, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos dé sabiduría, Señor Padre. Ayúdame a hablar lo que debo hablar, Padre Celestial. Y ayúdanos a todos a entender, Señor. Y no solamente entender, pero a practicar lo que vamos a aprender este día, Señor. Lo que vamos a pensar en este día, lo que vamos a meditar, Señor Padre. Y te ruego, Señor, que bendigas a cualquier hermano, Señor, si alguno de los que está aquí está pasando específicamente por un conflicto, Señor. Quizás falló o no sabe qué hacer, Señor. Padre, aclara su mente y su corazón en este día a través del consejo de la palabra. Y ayúdanos a guardar estas cosas en nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, yo tengo el tema de actúa en el espíritu, amor y humildad. Actúa en el espíritu, amor y humildad. Y vamos a empezar con un pasaje que lo mencionó el pastor en Gálatas 5:15. Y en Gálatas 5:15, yo creo que ustedes lo pueden buscar. Yo lo voy a leer de todas maneras, pero quiero que ustedes lo busquen ahí, hermanos, también, ¿ok? Y ustedes me dicen cuando ya están listos. Bueno, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, hermanos, algunas veces suceden cosas terribles en las iglesias, hermanos. Estudiamos un tiempo juntos con hermano Ramón y ahí entre los compañeros había un compañero, hermano, que era muy buen estudiante, pero no nos hablaba a ninguno, hermanos. No nos hablaba. Y recuerdo que recibimos una clase en donde teníamos que exponer. Y él una vez que pasó enfrente se transformó en otra persona, hermanos, y sonreía y empezó a dirigirse a todos nosotros y nos quedamos viendo así como, esto es marciano, esto no lo conozco, ¿verdad? No conocíamos y exponía de una manera muy bien la palabra de Dios, hermanos. Entonces, pero nunca nos hablaba y ni siquiera nos contestaba el saludo, hermanos. Y estábamos ahí donde mismo y tenía una actitud muy prepotente. Y yo supe que después de eso, después de que salió de la escuela, él se fue a pastorear una iglesia
y hubo un pleito por dinero, que él mismo estaba queriendo demandar a la iglesia por algo de dinero. Y la iglesia estaba dividida, hermanos. Y literalmente unos se sentaban de un lado, otros se sentaban en otro lado. Y la iglesia, unos estaban a favor del pastor, otros en contra del pastor. Y les tocaba a un grupo hacer el boletín una semana y al otro grupo hacerlo la siguiente semana. Entonces los de un lado ponían un versículo de la Biblia tirándole de alguna manera a los del otro lado. Y entonces la próxima semana era el turno de los otros, ¿verdad? Y entonces respondían por medio del boletín, ¿verdad? Tiraban. Y llegó un momento, hermanos, en que esos hermanos ya no fue de tirarse, pero después de una de esas lecturas bíblicas se levantaron y empezaron a discutir todos y se fueron al parqueo, al estacionamiento, y ahí se agarraron a golpes, hermano. Bueno, hasta ahí supe yo, ya no supe qué más pasó. Pero eso es totalmente inaceptable, vergonzoso, hermano. Es un terrible testimonio y eso no debiera de pasar. No debe pasar, hermano. Y está en nosotros si nosotros decidimos o no lo que dice la palabra de Dios. El versículo que acabamos de leer, hermano, da la idea de animales salvajes. Los leones, por ejemplo, hermano, toman a su presa y la matan antes de comérsela. Por lo menos esa es casi la regla. Ellos matan a su presa y una vez que está muerta su presa, se la comen. Pero las hienas no, hermanos. Las hienas empiezan a despedazar a su presa mientras está viva todavía. Y el animal está gritando todavía, hermanos, aterrorizado, y lo están matando vivo, hermanos. Esta es la idea que tiene este versículo. Que dice, si ustedes se comen, tengan cuidado que no se vayan a destruir. O sea, no actúen como animales salvajes, porque el Señor a nosotros, hermano, nos ha dado una mente y un corazón nuevos, hermano. Entonces, necesitamos actuar intencionalmente conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, bueno, hermanos, la primera cosa, ¿verdad? Tenemos que actuar en el Espíritu. Entonces, esto es algo muy importante. Cuando yo me hice cristiano, hermanos, yo vengo de una familia que cuando yo tenía 13 años, era una familia normal, hermanos, pero cuando tenía 13 años, mi mamá murió cuando dio a luz a mi hermana pequeña. Y después de esto, hermano, mi papá trabajaba fuera de la ciudad, él venía una vez a la semana, estaba 2 días, 3 días con nosotros y se volvía a ir. Y mi hermana menor se fue a una casa, mi otra hermana se fue a otra casa y mi hermano y yo nos quedamos solos en la casa. Y un poco después de tiempo mi papá también nos abandonó, hermanos. Entonces pasamos muchas pobrezas, muchas cosas duras, difíciles, hermanos. Y yo agarré un resentimiento por mi padre, odiaba a mi padre. Y el corazón del hombre es malo, hermanos, ¿verdad? Conocí por la gracia del Señor, el Señor Jesucristo, y estaba muy contento, pero no conocía nada de la palabra otra vez. Y entonces le voy a decir qué pensaba yo. Ahora que yo soy cristiano, yo creo que algo va a hacer Dios con mi papá. Algo así como tal vez se venga de mi papá en mi nombre. Perdónenme, hermanos, es vergonzoso lo que les digo, pero es verdad, así lo pensaba yo. Pero la palabra de Dios, hermano, nos habla a nosotros, a nuestro corazón. Y yo recuerdo, hermanos, que un día abrí la Biblia en Efesios capítulo 6, y en Efesios capítulo 6 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y yo leí ese versículo y lo cerré, hermano. No me gustó porque lo entendí inmediatamente. No sabía mucho de Biblia, pero yo lo entendí perfectamente, hermanos. Pero yo pretendí que no leí nada, ¿ok? Y Señor, ayúdame hoy en todo lo que voy a hacer. Me fui a hacer mis cosas que tenía que hacer ese día. Al día siguiente dije, voy a leer la Biblia otra vez, pero voy a abrirla en el Antiguo Testamento. Dije. No sea que me salga el mismo versículo. Y abrí la Biblia en Éxodo 20. Y ahí están los mandamientos, hermano. Y volví a leer lo mismo. Y lo volví a entender. Lo volví a entender.
Y entonces me puse a rodillas, empecé a hablar con el Señor y le dije, esto es injusto, esto no está bien, mi padre es culpable. ¿Por qué? ¿Por qué decía todo esto, hermano? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y como bien decía el pastor, la gente ya tiene quien lo acusa, hermano. Satanás nos acusa constantemente. Entonces, bueno, hermano, después de que hice mi berrinche, yo entendí que Dios tenía razón, pero que yo no podía hacer aquello. Así es que oré al Señor, hermano, el Señor cambió mi corazón y me reconcilié con mi padre, ¿verdad? Como un año después. El Señor me enseñó, hermanos, que sus caminos son más excelentes que los míos. Yo no sabía cómo iba a pasar porque en verdad, hermano, yo no lo quería ver, no quería saber nada de él, pero estuve orando, ayunaba, hermanos, pidiéndole al Señor que me cambie el corazón. Y un día mi papá se apareció en mi casa y abrí la puerta y lo vi y lo abracé, hermanos. Lo abracé. Y él se me quedó mirando porque no era secreto que yo no lo quería, hermanos. Y le digo, ¿ya comió? Me dice, no, entre, le digo, y me pongo a cocinar, hermano. Y dije, bueno, si odio a mi padre, dije. Y mire, hermanos, Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y mi padre, yo lo oigo que está llorando. Él no era de llorar, hermanos, pero él está llorando y me empieza a llamar. Y ese día está mi hermana y mi otro hermano en la casa, que también tenían el mismo problema que yo tenía. Y nos llamó, dijo, hijos, perdonen todo lo que pasó en el pasado, y nos reconciliamos, hermano. Yo no sabía qué bueno era hacer lo que Dios nos dice. Mi papá murió en el 2004, hermano, y mi conciencia está en paz, porque pude amar a mi padre, pude mostrarle la misma gracia que Dios me mostró a mí, hermanos. Y esto, hermanos, uno lo aprende por la palabra de Dios y por la guianza del Espíritu Santo. Al final, el capítulo 11 de Mateo, hay algo que el Señor dice, hermanos, y dice el Señor ahí, vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo los haré descansar. Pero luego dice esto, hermano, lleven mi yugo. Entonces, si vas a descansar y luego que te pongan un yugo encima, como que no tiene mucho sentido. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque ligera es mi carga. Y hallarán, dice después, descanso para vuestras almas. Entonces, esto es muy importante. Y ese yugo fue el que a mí me tocó cargar con mi padre, porque el Señor dice, vas a hallar descanso para tu alma, porque cuando estás amargado, tú no puedes dormir, hermano. Tú estás pensando en la persona que te dañó, que te defraudó, que te insultó, que te ofendió, que te jugó mal. Y aquella persona está tranquila durmiendo en su casa y tú estás pensando y pensando y pensando. Y ¿sabes qué, hermano? Es excelente el yugo de Cristo. El yugo de Cristo nos da descanso para nuestras almas, hermano. En Gálatas 6:7, hermanos, nosotros encontramos un versículo que a veces lo divorciamos, hermano, de su contexto. En Gálatas 5, ahí nosotros encontramos los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿verdad? Y a veces citamos nosotros Gálatas 6:7, que dice esto: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces citamos esto divorciado del contexto, hermanos, y decimos, ya ven, viene juicio, y todo lo que el hombre haga, eso va a sembrar. Pero ¿sabes de qué está hablando, hermano? Está hablando del espíritu y de la carne, de los frutos del espíritu y de los frutos de la carne. Entonces, si nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta, hermano, el versículo 8 dice, porque el que siembra, ¿para qué dice ahí, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? El que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción. Yo me gocé mucho cuando estaba el pastor exponiendo, ¿verdad? Y todos los pasajes que él dijo y todo eso, y cuando habló del chisme, ¿verdad? ¿No es verdad que hay programas de chisme el día de hoy, hermanos? Y dice, a ver, ¿qué chisme va a haber? Y sí presentan los chismes y la gente espera eso.
A mí me gusta el fútbol. ¿A alguno le gusta el fútbol de los que está aquí? Sí, ¿le gusta, hermana? Qué bueno. Bueno, a mí me gusta también. Pero no podemos ocuparnos de los programas de chisme, de los programas de fútbol, solamente, hermanos. Eso es los chismes completamente afuera. El deporte es bueno, muchas cosas son buenas, hermano. Pero muchas cosas no edifican. No te van a edificar. Si tú permaneces, hermano, haciendo las obras de la carne, ¿qué vas a cosechar? O sea, eso es lo que está hablando aquí. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, fíjate, hermano, te ocupas solamente de la carne y tú esperas tener templanza, esperas tener dominio propio. No puedes. El fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? Todo lo necesitamos, todo necesitamos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si, hermanos, mire, yo me acuerdo una vez que un hermano andaba, ¿dónde está la Biblia? Le decía al hijo, ¿dónde está la Biblia? Donde siempre, papá, les. Cuando se acaba el culto, tú la pones allá detrás del carro, les. Ahí está. O sea que él no leía su Biblia nunca, hermanos. Terminaba el culto, dejaba la Biblia ahí, venía la próxima semana, volvía a sacar la Biblia de ahí. Nunca tocaba la Biblia. Ahora, la Biblia no es un libro mágico. Obviamente tenemos que leerlo, tenemos que meditarlo y tenemos que practicarlo. La oración igualmente, hermanos. La oración es muy importante. Esas cosas son cosas espirituales, hermano. Cosas que van a fortalecer nuestra vida cristiana. Y luego también tenemos una relación con el mundo, hermanos, de ir y predicar el evangelio. Mientras nosotros, hermanos, nos ejercitemos en todo lo espiritual, entonces las cosas van a ir bien para nosotros. El fruto del Espíritu se va a empezar a manifestar en nuestras vidas, hermano. El mismo Señor lo va a hacer. Luego tenemos la relación con los hermanos también. Los hermanos son fáciles todos, hermanos. Conteste con confianza. No todos los hermanos son fáciles. Algunos son difíciles de sobrellevar, hermano. Yo recuerdo que había una hermana colombiana, la mayoría de la congregación son de México. Luego venía la comida con picante y la colombiana era una nueva creyente, dice. Pero ¿cuál es el gusto de hacer sufrir a la gente?, decía. ¿Por qué tienen que ponerle chile a toda la comida?, decía. ¿Por qué no pueden ser normales? Esas palabras pueden ser irritantes, hermano. Pueden hasta ofender a una persona que se esmeró en cocinar. Ahora, ya vamos a entrar a la cuestión del amor, hermano, más específicamente. Pero el amor hace muchas cosas, hermano, por el otro. O sea, por amor de Dios es que nosotros estamos aquí, hermanos. No hay ninguna razón, hermano, por la cual Dios nos ama a nosotros. No hay ninguna razón. No hicimos nada, hermanos, para ser amados de Dios, para ser aceptados por Dios. Nunca hicimos nada, hermanos. Usted puede decir, yo crecí en un hogar cristiano, pero no hiciste nada nunca para que Dios te amara. Dios nos ha dado amor a nosotros, hermanos, de su propio corazón, porque quiso amarnos, hermano, y nos sigue amando todavía. Y cuando fallamos nos sigue amando todavía. Y cuando nos disciplina nos sigue amando, hermano, y nos va a pastorear hasta el último día, porque Dios es fiel. Estas son las cosas que Dios hace. Y ese mismo amor se puede manifestar en nosotros también, hermanos. Pero si sembramos para el Espíritu. En verdad, hermanos, miren, hay muchas cosas. Yo le voy a ser honesto, hermano. Yo duermo como piedra. Yo no siento nada, hermano. Yo tengo un vecino que hace fiestas, hermano. Sus fiestas terminan a las 4 de la mañana. Yo me levanto a las 4 de la mañana.
Entonces él primero lleva banda, hermanos. Se acaba la banda, pone el DJ. Se acaba el DJ y saca su guitarra. Así que termina a las 4 de la mañana. Las luces se meten en mi cuarto, hermano. Las luces de su fiesta se meten en mi cuarto. Y mi esposa y yo dormimos igual, así que no oímos nada, hermanos. No sentimos nada. Yo he aprendido a descansar en Dios, hermano. Hay muchas cosas que yo no las puedo hacer. Y yo no me paso pensando toda la noche, hermanos. Es más, yo de noche no soy bueno ni para leer ni para orar, hermano. Lo mío es en la mañana. Mi oración en la noche es: gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Y se acabó, hermanos. Esa es toda mi oración en la noche. Pero en la mañana yo sí oro. Puedo leer y puedo orar. Y me he encontrado a veces en situaciones, hermano, en donde no sé qué hacer. Y oro al Señor, le digo: Señor, yo no encuentro ninguna salida para esto. Y descanso, hermano, y Dios da alguna salida. Algo que yo no estaba esperando. Leo en la escritura, hermanos, a veces, yo creo que orar siempre es bueno, hermano, siempre. He encontrado en la escritura, hermanos, ocasiones cuando alguien fue a orar y Dios lo reprendió. Es bueno también, porque Dios está interactuando contigo, Dios está instruyéndote. Como cuando Josué va y ellos conquistan Jericó, hermanos, destruyen Jericó, y alguien toma del anatema de ahí. ¿Se acuerdan ustedes? Alguien toma de ese anatema que Dios dijo: no van a tocar esto. Y entonces se van a pelear contra una ciudad más pequeña y dicen: no hay que fatigar a todo el pueblo, manden unos pocos, y pierden la guerra. Y mueren, creo yo, 35 personas, hermano, ahí. O sea, hubo viudas, hubo huérfanos, hubo dolor. Y entonces Josué y los ancianos están en duelo y están orando a Dios. ¿Y cómo contestó el Señor? Levántate de ahí, le dice. Hay pecado en el pueblo, por eso le sucedió lo que le sucedió. Y yo digo, qué bueno es orar, porque aun si Dios te reprende, es bueno que Dios te reprenda. Y si no, puede ser que te consuele, y si no, puede ser que te dé esperanza, pero nunca vas a desperdiciar el tiempo cuando estás orando, hermano. Ora al Señor y confía en Él. Y aun si hay una situación, hermanos, de enemistad entre los hermanos, tenemos que orar, hermano. Tenemos que actuar en el Espíritu. Voy a contarte algo. Esto es, hermano, algo que a mí me sucedió. Hubo unos hermanos que estaban teniendo una relación romántica en la iglesia, pero estaban haciendo las cosas mal. Y yo los instruí, les dije, hermano, les advertí: lo que están haciendo no está bien, es pecado. Y no hacían caso, y entonces, hermano, finalmente se fueron de la iglesia. Y había una familiar de ellos ahí, y se enojó mucho, hermanos. Ella se enojó mucho. Dice: por su culpa, pastor, por su culpa, usted es culpable. Y me dijo un montón de cosas, hermano, muchas cosas de mí, de mi esposa. Y se fue, me dijo: jamás voy a regresar a esta congregación. Y bueno, se fue, hermanos. Entonces yo orando, hermanos, porque hay cosas a veces que solo Dios puede hacer. Y estoy orando, hermanos, y fui a visitarlos. Dije: voy a ir a ver a los hermanos, y me fui. Y estaba un niño, un hijo de ellos. Le dije: ¿están tus papás? Y me dice: sí están, me dice. Y voy a llamarlo. Se fue él a llamar a sus papás, pero pasaron 20 minutos y no venía nadie. Y pasó otra vez el niño y le dijo: hijo, ¿le hablaste a tus papás? Me dice: sí. ¿Y qué pasó? Ya se durmieron. Oh, ok. Voy a atender la indirecta, ¿verdad? Y me fui. Pasaron unos 3 años, tal vez, hermano. No sé, tal vez 3 años. Pero estaba orando una mañana. Yo no oí una voz audible, hermanos. O sea, sería mentiroso, pero sentí que Dios me ponía un sentir de: ve a verlos otra vez. Y yo decía: pues me trataron mal, decía yo. No me quieren ni saludar. A veces los veo por ahí, no me hablan. Yo no quería ir, hermano, pero sentía como algo de parte de Dios: ve a verlos. Entonces fui de mala gana, hermano, no quería ir. Entonces cuando toco la puerta, sale la hermana. Y cuando me mira, me abrazó. Hermano, me dice: qué alegría mirarlo. Y yo me quedé así como...
Eso no fue lo que dijiste la última vez. Y se puso a llorar. La hermana se puso a llorar. Y yo estaba no sabía qué pensar. Me dice, es que mire, me dice, nos fuimos a una iglesia, el pastor nos robó dinero y me empezó a contar un montón de cosas que habían pasado en su familia en el tiempo que no habían estado ahí. Y hoy está ordenando mi escritorio, ayer dice, está ordenando mi escritorio y encontré un libro que estudiamos, dice, en la iglesia, y sentí mucha nostalgia y dije, yo quiero regresar a la iglesia. Pero, pues, ¿cómo yo salí? Yo no sé si me van a recibir en la iglesia, pensaba ella. Y entonces, dice, yo oré a Dios y yo le decía a Dios, Dios, si tú quieres que yo regrese, que venga el pastor a la casa. Y usted vino, me dice. Así es que yo voy a regresar. Y regresó, pero no traía muy buena actitud todavía. Pero miren, hermano, otra vez la oración en Apocalipsis, yo no tengo preparado ese pasaje, pero dice, y vi el incienso que se unía con las oraciones de los santos, porque delante de Dios es algo agradable. El incienso era algo que era parte de la adoración al Señor. Y así son las oraciones de los santos delante de Dios. Y entonces, hermanos, pues yo le estuve orando al Señor y eso es lo que la obra que él hizo, pero Dios trabajó en ella. Y recuerdo que un día de servicio dice la hermana, pastor, yo necesito decir algo en público. No es nada malo, pastor, no tenga miedo, no es nada malo, es algo bueno. Ok, le digo yo, está bien. Y entonces dijo a todos los hermanos, yo quiero pedirles perdón porque yo hablé muy mal de todos ustedes. Dije cosas que no debía haber dicho. Y tú, hermana Carla, le dice a mi esposa, yo hablé mal de ti, yo hablé mal de usted, pastor. Y empezó a confesar su pecado públicamente. Y hubo sanidad en la iglesia, hermanos. Porque eso es lo que significa actuar en el Espíritu. Para que no romanticemos demasiado las cosas, hermano. No son florecitas, no son tarjetitas, son acciones, hermano. Son obras de amor, obras de justicia delante de los ojos de Dios. Entonces nosotros necesitamos actuar en el Espíritu. Si tú siembras para la carne, no esperes cosechar frutos espirituales, hermano. El fruto del Espíritu es sembrar en el Espíritu la palabra, la oración, el congregarnos, el evangelismo y todas las otras cosas que el Señor nos enseña en la palabra. Tú estás practicando lo que te dice el Señor en su palabra. Y entonces, hermano, estas cosas te van a dar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se van a manifestar en tu vida, hermano. Y todos los demás van a ver también que con esas acciones, hermano, nosotros glorificamos a Dios. Estas cosas son muy importantes, hermano. Es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Entonces, yo creo, hermanos, que necesitamos ver esto. Permítame, hermano. Hay algo aquí que necesito ver, ¿ok? Bueno, luego, hermanos, está la situación del amor. En 1 Corintios 13, que nosotros conocemos ese pasaje, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje. A ver, déjame ver, hermano, porque... Bueno, ¿saben de qué habla 1 Corintios 12, hermanos? Ustedes pueden verlo ahí en sus Biblias. Habla de los dones espirituales. Porque los corintios tenían muchos desórdenes, entre ellos los dones espirituales, hermano. Entonces Pablo termina explicándoles, hay dones espirituales, todos tienen un don espiritual, tienen que trabajar con su don espiritual. Y luego termina el capítulo 12 y entra el capítulo 13, que muchas veces lo usamos para predicar en una boda. Y no digo que está inadecuado, pero no estaba hablando de eso Pablo. Pablo sigue hablando de los dones espirituales, pero
él empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza hablando de cómo es el amor. Y dice que el amor, ¿cómo es? Dice ahí, hermanos. Es sufrido, dice. Dice que el amor es sufrido. Ese es un amor ágape, hermanos. Es un amor como el de Dios. Recuerdo una vez que yo iba al templo, hermanos, con mi traje muy limpiecito y todo. Iba mi niña, ella estaba enferma de catarro, hermanos. Y me estornudó y me dejó todo aquí, hermanos. No la maté. ¿Qué hice con mi hija? Yo me limpié, hermanos, me quité el saco, lo puse por allá y el asunto se acabó. Porque es mi hija, mi niña. ¿Por qué yo actué así, hermanos? Por amor. Y el papá es capaz de dar su vida por sus hijos. Ahora dice, fíjese, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Todo eso que está hablando aquí, el amor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué otra cosa dice ahí, hermanos? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Se van a acabar las profecías. Aquí está preparando a los hermanos para el capítulo 14. Porque en el capítulo 14 dice, hermanos, dice, saben que hay muchos lenguajes en el mundo, pero si alguien no entiende el lenguaje que se está hablando, pues no sirve de nada, hermanos. Es decir, que tenemos que ser considerados con los hermanos, es lo que estaba diciendo. Imagínense que alguien empieza a hablar un lenguaje que nadie entiende. ¿Cómo puede decir amén el hermano si no entiende lo que estás diciendo? Es decir, ten amor por la congregación. Pero dice, y luego si entra un inconverso y los oye a todos hablar lenguas desconocidas, idiomas que nadie conoce, ¿no dirán que están locos? Entonces, ¿a qué está llamando Pablo? Dice, ¿sabes qué? El amor tiene acciones específicas, tiene cosas específicas. Me encantó un saludo de una hermanita allá afuera a otra hermanita. Dijo, hermana preciosa, ¿cómo estás? Le dijo. Y la hermana preciosa le dijo, bien, hermana, le dijo. Y la abrazó. Esa acción fue muy hermosa, hermanos. Esa es la manera como debiéramos de tratarnos los cristianos. Es intencional. Cómo saludas, cómo respondes al saludo, la actitud que tienes en el templo. Hay hermanos que tienen mala actitud, hermanos. Aquí ya hubieran hecho aquello, pero ellos no lo hacen. Ya hubieran arreglado. ¿Qué? A nadie se le ocurre. ¿No piensa nadie aquí? Sí, en serio, hermanos. Y a veces ellos no mueven ni un dedo para hacerlo. Entonces es más amoroso que te vengas, ¿verdad?, con tus herramientas y digas, ¿sabes qué? Vengo aquí a colaborar. Hola, hermanitos, trabajemos juntos. O tal vez solo les echa porras, ¿verdad? Algunos hermanos a veces ya no pueden hacerlo, pero están presentes, hermano. Y de alguna manera lo hace. ¿Sabes qué? Este es un amor que es práctico, hermanos. Entonces, mira, algunas veces puede ser un poco difícil de lidiar con algunas personas. Hay que tenerles paciencia a veces, hermano. Yo tengo un vecino, él es inconverso, hermano. No sé qué bronca trae conmigo, ya tiene muchos años. No le he hecho nada, hermanos. Nunca le he hecho nada a ese vecino. Y la última vez, hermano, estábamos en una campaña evangelística esa semana. Eso pasó en el mes de mayo.
Y estaba yo cortando el pasto ahí de mi casa, hermanos, y vino él, pero venía temblando. Me dice, ayer te fuiste a tal hora, regresaste a tal hora, me dijo, y tu perro no se calla, cállalo. Mira, y estaba temblando de la ira, hermanos. Y me dice, yo ya me retiré y ahora no puedo descansar. Entonces, bueno, ahí venía, ¿qué tenía que responderle yo? ¿Sabes qué? No te preocupes, le digo, yo voy a arreglar el problema, no te preocupes. ¿Y sabes qué hizo? Se calmó. Bueno, me dice, está bien, gracias, me dice, gracias por ponerme atención, gracias por escucharme. Se dio la vuelta y se fue. Parece que se avergonzó. Entonces, se aplica en la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. Actuar en el espíritu, actuar en amor, es igual, hermano. Mira, he visto muchos problemas de que un hermano le pidió prestado dinero a otro hermano y a veces no paga. Y entonces, eso es un problema, hermanos. Y el que no paga, pues, recuerdo una vez le presté dinero a un hermano y yo dije, este hermano creo que no me va a pagar. ¿Sabes qué, hermano? Te lo regalo, le dije. No, me dijo, yo te lo voy a pagar, en 2 semanas te lo pago. Y pasaron 2 meses y 6 meses y 7, pero como yo se lo había regalado, pues, pero de pronto yo entraba a un restaurante y lo encontraba comiendo y el hermano agachaba la cabeza porque decía, pues, él mismo sabía, ¿verdad? Y yo propuse en mi corazón, te lo voy a regalar. Entonces, algunas veces, hermano, sí, vas a hacer algunas cosas, vas a sufrir pérdida algunas veces cuando actúas en el espíritu. Tal vez vas a perder algo material. Tal vez alguna gente va a decir que tú eres un tonto. Pero acuérdate, hermano, lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Dice que a él lo estaban insultando, lo estaban injuriando y diciendo un montón de cosas. ¿Y el Señor qué hizo? Padre, ahora que descienda fuego del cielo y los queme a todos, dijo. No, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Ese es un amor verdadero, hermanos. Y este amor se puede manifestar también en nosotros, hermano. Aún la gente que tiene enemistad con nosotros, hermano, la gente que nos quiere hacer mal. Y en serio, hermano, mire, algunas veces por amor. Yo espero que ustedes me entiendan lo que les estoy diciendo, hermano. Pero algunas veces por amor vas a renunciar a tus derechos. Y eso nos lleva a nosotros a la parte de la humildad también, hermanos. Porque otra vez, fíjese, el libro de Filipenses, hermano, en el libro de Filipenses, nosotros encontramos, hermano, en Filipenses 2, nosotros encontramos, hermano, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermano. Y vamos a mirarlo aquí, hermano. Aquí habla el Señor Jesucristo. Dice aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, dice, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. Cuando tú hagas algo, hermano, no digas, oh, esto me quedó mejor que lo de los otros hermanos. No lo hagas así, eso es lo que está diciendo. Por contienda, por vanagloria. Antes bien, como hermanos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hace un rato estábamos hablando con el pastor Ramón, que me dice que él estaba cortando el pasto, ¿verdad? Ayer. Y yo a veces me toca cortar el pasto a mí también, hermano.
Entonces yo tengo mi traje de trabajador, también tengo mis botas y todo eso. Entonces me he topado con que cuando llega alguien me dice, quiero hablar con el pastor. Yo soy. ¿Usted es el pastor? Sí, le digo, yo soy el pastor, pero está cortando el pasto usted. Sí, pues es que yo tengo 2 manos y 2 pies igual que los demás. Soy igual que los demás. Y yo no me siento mal, hermano. Sinceramente yo no me siento mal. Yo ando trajeado ahorita, pero un día de trabajo ni me van a conocer, hermanos. Otra hermana me encontró un día de trabajo, pastor, ay, me dice, ¿qué le pasó? Nada, estoy trabajando, hermana. Estoy trabajando con tierra, ando sucio, le digo. Ah, ok, pero se quedó así como, esto no le corresponde a usted. ¿Por qué no, hermanos? Si nosotros somos servidores, nosotros servimos a los demás. Y a veces servimos con corbata y a veces no, hermanos. La cosa es que servimos a los demás. Pero dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no buscas solo tu bien, sino tú piensas también en otras personas. Tú dices, a ver, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un sótano donde hacemos reuniones sociales, hermano, y tenemos varios hermanos en silla de ruedas o que no pueden caminar. Y es muy difícil traerlos. Incluso hay un muchacho que él se llena de pánico cuando lo cargamos y él y sus padres se van, pues cuando hay reuniones así, porque a veces se quedan en otro lado, aunque hay hermanos que los acompañan también, pero nosotros los que podemos caminar tenemos que pensar en ellos también. Entonces, todas estas cosas, hermano, muchas de las cosas que se hacen en amor no es porque necesariamente te van a beneficiar a ti, sino que van a beneficiar a toda la iglesia y el nombre de Dios va a ser exaltado también. Y eso es algo muy importante, hermano. Entonces, sigamos viendo aquí. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fíjate lo que hizo el Señor por nosotros. Él no tenía que hacer nada de esto, hermanos, pero Él hizo esto por nosotros. Y muchas cosas que hacía el Señor y hacían dudar a los judíos, porque decían, no, es que el Mesías no puede ser así, el Mesías tiene que ser diferente. Y lo figuraban de otra manera, pero Él vino, hermano, como un siervo. Así vino el Señor Jesucristo. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que actuar en humildad. Cuando nosotros hemos pecado, hermanos, cuando ha sido nuestra la responsabilidad de un problema, tenemos que admitirlo. Y eso nos incluye a nosotros los pastores, hermano. Nos incluye a nosotros. Yo creo, hermanos, que algunas veces tenemos que confesar públicamente algunas de las cosas que nosotros mismos, los líderes, hacemos. Mira, te conté de esa pareja que salió de la iglesia, ¿verdad? Bueno, ella vivía enfrente de mi casa. Entonces hay 2 apartamentos enfrente de mi casa y mi casa está atrás y está el driveway, ¿verdad? Y ese driveway pues es para la casa donde yo vivo. Y este muchacho llegó a ver a la muchacha que vivía ahí, pero él se estacionó en mi driveway y yo tenía que ir a la iglesia a predicar. Entonces salí, toqué la puerta, le digo, ¿podrías mover tu carro, por favor? Tengo que irme a la iglesia. Sí, ya voy, dijo. Pasaron 15 minutos y no se movía. Ya toqué un poquito más fuerte la puerta.
¿podrías mover tu carro, por favor? Porque yo necesito irme. Y ya su respuesta también fue diferente. Ya voy, dijo. Y una tercera vez, ¡hey, el carro! ¡Ya! Y me empezó a gritar. Y yo le grité de vuelta. El pastor que iba a predicar, fíjese. Y le dije, sí, no, que tú, no, que tú, le decía yo, no, tú. Y así. Y entonces me fui a la iglesia a predicar, ¿verdad? Iba yo, hermanos, muy enojado. Vamos a hablar, hermano, de la palabra de Dios. Y empecé yo ni sé de qué prediqué ese día, no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo, hermanos. Y entonces yo le contaba que yo me levanto muy temprano a orar, hermano. Y estaba yo orando, Señor, mira, este hermano lo que está haciendo, Señor. Y mira, sigue en el pecado y sigue en esto. Y yo no entiendo su necedad. Y hablándole al Señor un día tras otro día, tras otro día. Hablándole del pecado del hermano. Y el Espíritu Santo me redarguyó, hermanos. Redarguyó mi corazón. Me dice, esa oración, como sentí esa oración es desagradable, pues. Tu hermano ya está siendo acusado ahorita por Satanás. Tú estás haciendo lo mismo. ¿Por qué acusas a tu hermano? ¿Por qué no oras por él? Pero bien, ora por él. Y me sentí muy avergonzado, hermanos. Me sentí muy mal. Era muy temprano a esa hora, pero a las 7 de la mañana yo lo llamé al hermano. Yo necesito hablar con el hermano y necesito pedirle perdón. Él no sabía, ¿verdad? Pero yo necesito pedirle perdón a mi hermano. Entonces lo llamo al hermano, le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Me dice, quiero hablar contigo. A la hora que quieras, yo no te tengo miedo. En serio, así me dijo, hermanos. Así me dijo. Entonces llegó a mi oficina y entró, hermano, como que iba a sacar las pistolas, entró así. ¿Qué quieres? Me dice. Mira, el problema es que los pastores andan mal y que esto, y me empezó a decir muchas cosas. Quiero pedirte perdón, le dije. Y se cayó. Me dice, perdón, me dice. Sí, hermano, porque yo te grité el otro día. Eso no puede ser así, le digo. Yo soy un pastor, le digo. Yo iba a predicar la palabra de Dios. Me siento muy avergonzado, hermano, porque te grité, le digo. Y entonces se amansó completamente, hermano. Me dice, bueno, yo te grité a ti también. Me dice, sí, hermano, pero yo soy responsable de mis actos, le digo. No, hermano, perdóname también, me dijo. Sí, hermano, claro que sí. Nos abrazamos, hermano, como hermanos. Le oremos y oramos juntos. Y después de que terminamos de orar, lo amonesté por su pecado. Y él recibió la amonestación, porque sí se estaba viviendo en pecado. Tienes razón, hermano, tienes razón. Yo necesito arreglar mi situación, me dijo. Pero fíjate cómo es esto, hermano. Dios me redarguyó a mí y puede ser en cualquiera de ustedes. Y siendo pastor, yo te quiero decir, y tú ya sabes esto, que nosotros fallamos, que nosotros no somos perfectos, somos igual que ustedes, hermanos. Tenemos otras responsabilidades, pero algunas veces nosotros nos equivocamos y quien sea, ya sea el pastor o quien no sea pastor, debe ser lo suficientemente humilde, hermanos, para reconocer cuando fallaste. Y cuando fallaste hay que confesar el pecado y reparar las cosas también, hermano. Porque si agraviaste a alguien o tomaste ventaja de esa persona o le debes dinero, algo tienes que hacer, hermano. Pero tú tienes que dar cuenta de tu pecado. Tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer. Hermano, la Biblia dice, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Con Dios, hermano, la única manera que podemos llegar a Él es en humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos humillamos a Dios y venimos, hermano, necesitados.
Nosotros somos lo suficientemente humildes e inteligentes para decir, Señor, yo necesito de ti, yo no sé qué hacer en esto, o mira, tengo esta situación, yo voy a hablar con mi hermano, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero ayúdame, Señor. Y ve y confiesa, sé humilde, hermano, si fallaste, sé humilde. Y confiesa tu pecado y ¿sabes qué? Dios que ve las cosas te va a bendecir, hermano. Algunas enemistades, algunas cosas tienen muchos años, hermano. Y han dejado pasar muchas cosas, muchos años y se justifican. He oído tantas historias de mis hermanos me robaron la herencia. Y yo hice, y mira, pero es que es injusto. ¿Y se puede perdonar esa ofensa? Sí. Al final de cuentas, ¿sabes qué, hermano? Nuestro final no va a estar en esta tierra. No creas que yo te estoy diciendo esto porque yo no sé de lo que estoy hablando, yo sé de lo que estoy hablando. Y a veces es necesario sufrir el agravio, hermano, pero con tal de que las otras personas también se pongan bien con Dios. Si te robaron, Dios te puede dar más, hermano, pero si no te da, nuestro destino final no está en esta tierra, está en el cielo. Y ahí tú tienes un lugar que el Señor fue a preparar para ti y para mí. Entonces, actúa en el Espíritu, actúa en amor y actúa en humildad también, hermano. Esto lo bendice Dios. Eso es el corazón del Señor, hermano. Oramos, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Y reflexiona en estas cosas que te he dicho, especialmente si estás pasando en alguna situación ahora mismo que tú dices, necesito arreglar esto. Tal vez lo has dejado ahí, hermano, le has dado mucha larga y no has hecho nada al respecto. Resuelve ese asunto, hermano. Haz lo que tengas que hacer. Amado Padre, te damos gracias una vez más, Señor, que estamos reunidos este día, Padre, y te agradecemos, Señor, Padre, porque tú en tu palabra nos dices exactamente lo que tenemos que hacer, Señor. Perdona, Señor, que a veces no somos sabios, Señor, no somos entendidos en lo que tú nos dices, Padre Celestial, pero tu palabra es clara, Señor. Tú dijiste al profeta Jeremías que si tu palabra acaso no era como el fuego o como un martillo, y el fuego destruye y el martillo golpea, hace ruido, y es inconfundible tu palabra, Señor. Y nosotros hemos entendido lo que quiere decir tu palabra. Ayúdanos, Señor Padre. Ayúdanos, Padre, a andar en el Espíritu. Ayúdanos a ocuparnos de las cosas del Espíritu y a ir dejando las cosas de la carne, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a actuar en amor también, Padre Celestial. Un amor como el que tú nos has tenido a nosotros, Señor. Que nos buscaste, Señor, cuando nosotros no merecíamos ser buscados, Señor. Nosotros no te buscamos a ti, tú nos buscaste a nosotros, Señor. Y quizás, Señor, habrá algún hermano o hermana que tenga que buscar a alguien que le ofendió. Y yo te ruego que le ayudes, Señor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos, Señor Padre Celestial, porque yo sé, Señor, que hay 7 cosas que tú aborreces. Y la primera son los ojos altivos, Señor Padre Celestial. Ayúdanos a ser humildes delante de tu presencia, Señor. Te ruego que bendiga, Señor, el resto de esta conferencia y a nuestros hermanos también, Señor, a cada uno en sus iglesias, en sus familias. Y a esta iglesia bendícela grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.